Queridos hermanos, gracias a Dios en esta mañana podemos estudiar su palabra y estamos agradecidos con Él porque nos permite hacerlo por medio de este medio. Es una bendición para mí el poder estudiar y compartir con ustedes, aunque extraño verles, pero hasta que no sea posible, esta es una buena herramienta para que podamos seguir estudiando. Entonces, gracias a Dios por eso y que nuestro Padre Celestial ponga en ustedes el deseo y el poder hacerlo de en esta mañana estudiar, de enfocarse en Él y de que podamos depender en su Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Mis queridos hermanos, gracias a Dios, busque un buen espacio para estudiar y venga con su Biblia, tal vez un cuaderno de apuntes. Recuerde que si usted no tiene el folleto de estudio, puede pedírmelo, por favor, mándeme un mensaje y vemos cómo hacemos para hacérselo llegar, ¿ok? Entonces, seguimos estudiando sabios en Cristo y llegamos nosotros ya a la lección 2, vimos la primera parte y hoy vamos a continuar en esta lección número 2 y vamos a ver algunos versículos de 1 Corintios. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos recordar es que esta carta, que fue escrita aproximadamente en el año 56 después de Cristo, donde estaba en los inicios de la iglesia, dentro de los primeros 100 años, ¿no es cierto?, de la iglesia cristiana, había mucha tiempo para aprender y también todavía no estaba completo las escrituras. Recuerden que el libro de Apocalipsis, ¿sí? Si ustedes tienen una Biblia de estudio, ustedes pueden ver es que esta carta que fue escrita en el año 56 después de Cristo tiene o está escrita dentro de los primeros 100 años del cristianismo, donde todavía no había estado completo toda la escritura. Entonces, Dios para este tiempo todavía estaba revelando a hombres, como lo hizo con Pablo, por ejemplo, lo que quería que esté escrito, ¿sí? El día de hoy, Dios hace algo diferente con nosotros porque ya la revelación está completa. Sí, les muestro un ejemplo de esto. El libro de Apocalipsis, que fue el último libro escrito, fue escrito en el año 95 después de Cristo. La carta a 1 Corintios fue escrita en el año 56 después de Cristo. Entonces, en este tiempo todavía Dios lo que hacía es que revelaba al hombre la escritura. Ya no existe más revelación después de que fue escrito el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan. Ya no hay más. Lo que hay ahora es la iluminación del Espíritu Santo para los creyentes. Entonces, por ejemplo, Efesios capítulo 1 y el versículo 18 nos muestra esto, que la oración del apóstol Pablo para los efesios era que Dios les ilumine el entendimiento, ¿sí? No que les dé nada nuevo, sino que les ilumine, y de esa manera a nosotros no, es igual. Entonces Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, bueno, voy a leer desde el 17, y realmente este también es el propósito para nosotros el día de hoy. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sí, muy importante esto porque la carta a 1 Corintios fue escrita para corregir los errores de conducta de la iglesia, ¿sí? Pablo recibió cartas de los problemas que habían, y él ya mencionó que uno de ellos eran los de Cloé, ¿sí? Y esta familia de Cloé le envió cartas diciendo esto es el problema, y ellos mismos estaban dispuestos a tomar la cara y decir sí, hay problemas, ¿sí? Entonces,
Cuando Pablo escribió esta carta fue para corregir errores, no para enseñar doctrina, porque el problema era que era una iglesia, en su comportamiento era niña, o sea, era una iglesia carnal. Veían las cosas como el mundo las veía, y es decir, que estaban viendo las cosas con la sabiduría de los hombres, no con la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros hemos titulado este tema como Sabios en Cristo, esta carta como Sabios en Cristo, tomado de un autor, Warren Wiersbe, que tituló en su serie de libros en español Sabios en Cristo a la carta de 1 de Corintios, y eso quiere decir ver las cosas como Dios las ve, y eso es el propósito que Dios quiere para con nosotros al estudiar su palabra, ¿sí? Ver las cosas como Él las ve, no como el mundo las ve, porque tenemos aquí como un ejemplo que cuando eso pasa hay muchos problemas. Y el primer problema que Pablo se enfrenta se dirige es a las divisiones que había en la iglesia, ¿ok? Y si usted puede darse cuenta que en una iglesia, no estoy hablando de las cuatro paredes, estoy hablando del grupo de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo y que se reúnen en un lugar específico, esa es la iglesia local. Hay divisiones por carnales y Pablo ya puso la primera parte como que estaba claro que el problema era por ser carnales y su mentalidad, lo que ellos creían ser sabio, a los ojos de Dios no estaba siendo sabio, sino estaban viviendo como necios, ¿ya? Ahora, dijimos nosotros un par de versículos muy importantes. El primero de ellos es la fidelidad de Dios en el versículo 9 del capítulo 1. Y vea conmigo, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es Él el que va a hacer esto de vivir a través del creyente que cree, de reflejar la vida de Jesucristo, a través del creyente que confía y descansa en Él, en la verdad, en lo que Él ha hecho. Y de esa manera puede comportarse por el poder del Espíritu Santo, que es algo sobrenatural, hacer la vida de Jesucristo aquí en esta tierra y tener comunión los unos con los otros. Y la primera cosa a la que se refiere, corrigiendo los errores de la iglesia, era las divisiones que ellos tenían. Ahora, en esta porción que estamos estudiando ahora, a partir del capítulo 1, versículo 18 en adelante, nosotros estamos viendo que Pablo hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y cuando hablamos acerca de la sabiduría de Dios, aquí está el otro versículo importante que nosotros vemos, es porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, versículo 18. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿sí? Y esto es muy importante porque la salvación, y cuando hablo de la salvación, hablo de los tres aspectos de la salvación, la justificación, la santificación y la glorificación, son posibles por la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Somos declarados justos porque somos vestidos con la justicia de Jesucristo cuando creímos, por lo que Él nos dio, por la obra de Jesucristo, por el puro deseo de Dios de hacerlo, no por nuestras fuerzas. Por eso la salvación no es por obras, sino por gracia. Y en cuanto a la vida cristiana, la santificación, el ir, ese proceso de crecer espiritualmente y reflejar cada día más la vida de Jesucristo y menos la vida adámica que nosotros heredamos, es decir, de ver las cosas como el hombre las ve y no como Dios las ve por una mente no renovada, a pesar de ser cristianos, es solamente posible el dejar de hacer eso por la obra de la cruz. Es decir, cuando vemos las cosas como Dios las ve, como sabios, con la sabiduría de Él, que es a través de Cristo Jesús, como Él ve las cosas, ¿ya? Esto como un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Y ya dijimos que
que la sabiduría de Dios para los hombres es locura, ¿sí? Y a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos imágenes, figuras, fotos, si podemos decirlo así, de verdades espirituales en el Nuevo Testamento, y esta es una de ellas, la salvación, ¿sí? Dios hizo algo imposible para el hombre. Lo mismo en la salvación, tanto en nuestra justificación es imposible en las fuerzas humanas, como la santificación es imposible en el poder del hombre. Tiene que ser en el poder de Dios, eso es decir, en la dependencia de Él. Ahora, mis amados hermanos, quiero que leamos juntos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Ok? Voy a repetir esta parte. Quiero que leamos juntos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, y esto aquí nos enfrentamos a ver el contexto en el cual Pablo escribió esto, donde habían judíos y donde habían griegos y romanos que son gentiles dentro de Corinto, ¿ya? Ahora, para los judíos, que fue el pueblo escogido de Dios, y que durante el tiempo de Pablo eran gente muy, muy orgullosa, porque a ellos fue encargado la palabra de Dios para dar a conocer al mundo entero. Ellos realmente pensaban que conocían a Dios, pero aunque habían recibido la ley, los profetas y la promesa, no conocían a Dios, ¿sí? Y ese era un problema. Aunque habían recibido todo eso, tenían todas estas ventajas, pero no conocían a Dios. Ellos se consideraban ser sabios porque según ellos conocían a Dios, pero todavía ignoraban la salvación a través de Cristo Jesús. Sí, fueron los judíos los que encendieron a la ciudad para pedir que crucifiquen al Salvador. Sí, y Dios utilizó esto, o sea, a Dios no se sorprendió que esto pase. Más bien utilizó esto para salvar al hombre, ¿sí? Por la obra de Jesucristo, por su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestro pecado, la esclavitud del pecado en que nosotros teníamos, la pagó y fuimos declarados libres, justos delante de Dios. Ya no más esclavos del pecado, sino ahora hijos de Dios, siervos de Él, para hacer la voluntad de Él, no la nuestra, ¿sí? Eso viéndolo a la manera que Dios los ve por la obra de la cruz. Pero los judíos, que se consideraban tan sabios, ignoraban la salvación por medio de Dios. Ahora, otro contraste en cuanto a la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es que los griegos y los romanos estaban en una situación muy similar, ¿sí? Los griegos y los romanos aseguraban tener la verdad. Recuerden que Corinto estaba cerca de Atenas, donde estaban los filósofos, donde estaba la gente, si podemos decir, de alta alcurnia, los que tenían mayor conocimiento, pero ignoraban la verdad. Entonces, delante de Dios eran necios, aunque ellos mismos se consideraban sabios en su propia opinión y aseguraban tener la verdad. Ninguno de ellos, a través de sus sabios y filósofos, llegó a conocer la salvación ni cómo tener una relación correcta con Dios. ¿Sí? Más bien, lo que la Biblia aquí nos enseña, y leo nuevamente el versículo 21, pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar
a los creyentes por la locura de la predicación, y hay algunas versiones que traducen esta parte, la locura de la predicación, la necedad de lo que se predica, ¿sí? Y es decir, que veían lo que había pasado, lo que estaban compartiendo, o el mensaje de la cruz, como una necedad. Y Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación, por esto, ¿sí? Ahora, Dios en su sabiduría nunca ha permitido a los hombres conocerlo a través de su propia sabiduría, ¿sí? Dios se ha dado a conocer por medio de la predicación de su palabra. Desde el principio del mundo, Dios simplemente ha querido que los hombres crean a su palabra para poder conocerle. Y esto es muy importante. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Noé? También lo que pasó con Noé nos da una muestra de que no es por señales o prodigios o milagros, sino porque tenían que creer a la palabra de Dios. Noé creyó y entró con su familia al arca, construyó el arca, hizo las cosas que Dios le pidió que haga. Pero el mundo entero rechazó este mensaje y fueron separados. Murieron separados de Dios, sin la salvación. Ahora, mis queridos hermanos, lo mismo aquí en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 21, nosotros vemos otra vez esto, que el mundo con su sabiduría no conoció a Dios, rechazó más bien a Dios. Miren un ejemplo de esto en Romanos capítulo 1 y el versículo 21. Romanos capítulo 1 y el versículo 21. Miren conmigo. Dice Romanos capítulo 1 y el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón habla acerca del alma. El alma es la mente, la voluntad y las emociones. Nosotros como seres humanos, la Biblia dice que somos un ser, y un ser está conformado por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo físico hace caso a lo que el alma le indica, y el alma es la mente, la voluntad y las emociones. El espíritu del hombre, ya sea si es que es un inconverso, un no nacido de nuevo, está muerto espiritualmente. Pero de aquel nacido de nuevo, su espíritu humano está vivo porque Dios le hizo renacer a una vida nueva y le dio el Espíritu Santo para guiar a su espíritu y por medio de su espíritu comunicar al alma, a la mente, voluntad y emociones la verdad. El problema con los corintios es que aunque tenían al Espíritu Santo, habían sido renacidos, no estaban haciendo caso a la dirección del Espíritu Santo, sino estaban viendo las cosas por su mente no renovada, es decir, viendo las cosas como meros hombres, como necios delante de Dios, no como sabios, ¿sí? Algo que va ligado a este capítulo o a este estudio es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, usted, hermano querido, puede leerse un capítulo diario los 31 días del mes, ¿sí? Cada mes usted puede leer un capítulo diariamente y encaja con los días del mes, ¿sí? Donde puede leerse todos los días, y en Proverbios nosotros encontramos la sabiduría personificada y habla acerca del mismo Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Qué es lo que quería Pablo comunicar con los corintios? Es que ellos estaban mal, que ellos necesitaban ver las cosas como Dios las ve, es decir, con la sabiduría de Dios, y que para vivir la vida cristiana era solamente posible por el poder de la palabra de la cruz, es decir, por la obra terminada de Cristo Jesús. Entonces,
Repito el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí nosotros hablamos acerca de fe, ¿sí? Acerca de confianza en su palabra. Ahora, repito lo que hemos dicho, desde el principio, desde el comienzo, Dios siempre ha querido que el hombre crea en Él. Recuerden conmigo lo que pasó con Adán. Por favor, pongan una señal en 1 Corintios, capítulo 1, y regresen conmigo a Génesis. Vamos a ir a ver hasta Génesis, donde nosotros encontramos cuando Dios le dijo a Adán lo que tenía que hacer. Y lo que Dios quería es que Adán crea a la palabra de Dios. Y el problema del hombre fue que no creyó a la palabra de Dios e hizo lo que él quiso. Y de esa manera pecó. ¿Okay? Siempre Dios ha querido que el hombre crea en él. Y por ejemplo, Génesis 2:16 dijo: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Génesis capítulo 3, ¿qué nos muestra? Que el hombre deliberadamente no creyó a la palabra de Dios, tomó del fruto y lo comió, ¿sí? Y ese momento murió espiritualmente, ¿sí? Ahora, a través de toda la Escritura nosotros vemos esto que se repite. Dios quiere que el hombre crea a lo que Él ha dicho. Y el hombre, por ser pecador, por no querer las cosas con Dios, en lugar de confiar en Él, se cree mejor o cree ser más sabio que Dios. Y aquí cabe hacer la pregunta a muchas personas que dicen tenerlo todo resuelto y que ya piensan tener su vida arreglada en cuanto a la eternidad, ¿sí? ¿Tienen ya una relación íntima, personal con Jesucristo? ¿Le conocen a Él como su Salvador personal o no? Por medio de la sabiduría de los hombres, nadie llega al conocimiento de la verdad, sino solamente a través de la cruz. Y es decir, que somos pecadores, estamos condenados, pero Cristo murió por nosotros para pagar por nuestros pecados, para hacernos hijos de Dios y mostrar que Dios tenía que juzgar el pecado, porque Él es un Dios justo y no puede dejar algo sin que se juzgue. ¿Okay? Entonces, muy importante. Ahora, en la sabiduría de los hombres, los judíos no creyeron, ¿sí? Regresen conmigo a 1 Corintios, ¿ya? 1 Corintios capítulo 1 y el verso 21. Los judíos no creyeron. Los griegos era una locura el que iban a ser salvados por alguien que fue crucificado. El ser crucificado, el simple hecho de decir que sea crucificado para los romanos era absurdo, porque eso era ilegal para cualquier romano, no podían hacerlo. Era algo destinado para los asesinos, para aquellos sentenciados a muerte, ¿ya? Y que su Salvador sea alguien que fue crucificado, un carpintero, líder o más bien dicho, el que dirigía a un grupo de pescadores, era ridículo, ¿sí? Por eso no es por la lógica, no es por el pensamiento humano, es por creer a la verdad. Y por eso dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios, es la cuarta vez que leo este versículo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ya les dije que otras versiones dicen por la necedad
de la predicación, de lo que se predica. ¿Ok? Para los judíos, una locura. Ahora, miren el versículo 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Ok? Dios no ha escogido usar señales y prodigios en estos días para que los hombres crean en Él. ¿Sí? Simplemente la locura de la predicación, es decir, el compartir la verdad, el compartir lo que Cristo hizo por nosotros, de que se hizo hombre, siendo Dios, de que pagó nuestros pecados en una cruz. ¿Sí? Alguien que ve eso para los judíos era una vergüenza. Que digan que su rey había sido crucificado, o sea, lo peor. Los judíos esperaban señales y prodigios, por eso dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Las señales que estaba hablando habla acerca de grandes obras. Cristo Jesús hizo milagros estando aquí en la tierra y los judíos le vieron y aún así no creyeron, porque los milagros no producen fe. Lo único que produce fe es el creer a lo que el Espíritu Santo nos muestra y es el mismo Espíritu que produce fe en la vida de una persona. Aquellos que creen. Entonces, Dios ahora salva al atraer al hombre para que escuche la predicación del Evangelio. Aquí en Juan capítulo 16 dice lo siguiente en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esta es la tarea del Espíritu Santo hoy en día. Convencer al mundo, al hombre, de pecado, y es decir, mostrarle la verdad, atraerle a Él para que vea lo que es la verdad y o crees lo que dice el Espíritu Santo o lo rechazas. ¿Sí? Ahora, si crees en la obra o en la palabra de la cruz que estamos hablando en 1 Corintios, en que Cristo Jesús se hizo hombre que murió por nosotros y porque somos nosotros pecadores para pagar nuestro castigo, lo que nosotros nos merecíamos, eres salvo y has nacido de nuevo porque el Espíritu Santo al que cree, dice Efesios, que le fue dado el Espíritu Santo, Efesios 1:13. El momento que creímos al Evangelio, miren conmigo, ¿ok? Otra vez ponga una señal en 1 Corintios y vea Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Efesios capítulo 1 y el versículo 13 dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es por él que somos salvos, por la obra del Espíritu Santo que nos atrae a él, ¿ya? No por señales y prodigios. Ahora, aunque para los judíos el Evangelio era una ofensa porque vieron a Jesús como un mentiroso y blasfemo. Jesús dijo ser Dios y ellos no creyeron que Él era Dios. Cristo no estaba mintiendo, Él estaba diciendo la verdad. Cristo era el Salvador prometido y no le creyeron. ¿Sí? ¿Cómo podía ser por medio de un carpintero? No creyeron las verdades del Antiguo Testamento dadas a ellos. Tampoco creyeron lo que le iba a pasar. No podían conciliar en su cabeza que su Salvador tenga una muerte como la que Cristo Jesús tuvo en una cruz. Entonces, por ejemplo, pasajes como el Salmo 22, donde nos muestra la agonía del Señor Jesucristo en la cruz, y este es un pasaje escrito 1000 años antes de que esto pase, escrito por el rey David,
no podían reconciliar que su Salvador muera de esa manera. Tampoco podían reconciliar Isaías capítulo 53. Ambos pasajes quiero mostrarles hoy día de hoy, pero el punto que estoy haciendo es que aunque ellos pedían señales y prodigios, es decir, que venga Dios y que de un chasquido derrote a los romanos y ponga al pueblo de Israel como en soberanía o como en principado, y eso no pasó en la cruz. Entonces no creían, decían, ¿cómo puede ser eso? Y por el otro lado, los griegos, quienes en su criterio valoraban la sabiduría humana, el Evangelio simplemente era una necedad, era algo necio, era algo loco, que en sus mentes Jesús, que era el hijo de un pobre carpintero, que fue rechazado y crucificado por su propio pueblo, ellos decían, ¿cómo podía venir la salvación a través de alguien así? Entonces, lo que estamos leyendo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos muestra que la palabra de la cruz era locura para los que se pierden. Pero ahí nosotros encontramos y dice, en el versículo 18, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Ya? Entonces, los que creyeron fueron salvos. Y los corintios creyeron y fueron salvos, pero la vida cristiana involucra no solamente la justificación, y es decir, el hecho de que ya no voy a ir al infierno, sino la santificación, y es eso de vivir aquí en esta tierra por el poder del Espíritu Santo al conocer la verdad y confiar en ella. Es decir, al conocer a Jesucristo, confiar en Él y por medio del Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu Santo, refleja la vida de Cristo en nosotros y utiliza la iglesia para compartir su mensaje, el Evangelio y la obra de Él aquí en esta tierra. Entonces, les leo lo que nuestro estudio nos dice. Así que en su mayor parte ni los judíos ni los griegos estaban dispuestos a tomar el Evangelio por su valor y creerlo y ser salvos. Recordemos a Noé. Dios no le dio ninguna señal especial ni milagro, solamente le pidió que predicara la verdad. Solamente Noé y su familia creyeron y fueron salvos. El resto se ahogó en el diluvio, fueron destruidos. ¿Sí? Pablo dijo que los judíos pedían señales. Es interesante considerar que los judíos ya habían visto a Jesús realizar muchos milagros, pero no creyeron. ¿Sí? No creyeron en el libertador y más bien lo rechazaron. Entonces, Salmo capítulo 22 nos muestra lo que Cristo iba a pasar, pero el problema no es que Cristo no haya hecho milagros o que Él no haya hecho así y bajarse de la cruz y a todos los que le estaban agrediendo hacerles daño. No, sino que no creían en la palabra. Ya leímos nosotros en la lección pasada que en Isaías capítulo 29 y el versículo 13, el problema de Israel era que adoraban a Dios de labios para afuera, no creían a la verdad, no creían en lo que Dios había hecho. Les voy a leer nuevamente esto, ¿no? Isaías capítulo 29, versículos 13 y 14, dice pues el Señor, pues este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo por un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y eso es lo que está
diciendo el apóstol Pablo en el versículo 21. ¿Sí? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, no era por el hombre y su sabiduría. Sí, los judíos sabían que Dios mandaría un libertador, pero cuando Dios hizo eso, al mandar a Jesucristo, no creyeron. ¿Sí? Dios vino a salvarles de su pecado y ellos querían que les salve del dominio del poder romano. Entonces era una locura. ¿Cómo iba a ser un libertador si ya fue crucificado? Porque no creían. ¿Sí? Hoy hay personas a quien quieren ver una señal para creer, ¿sí? Que Dios haga algo extraordinario, cuando Dios ya nos ha dado todo. Hermanos, si usted todavía es uno de esos que creyó en Dios, tal vez porque se sanó la mano o por alguna cosa, y no por la verdad, dudo de su salvación. Es fuerte lo que acabo de decir, porque la manera que Dios ha escogido para salvar a un hombre es por la locura de la predicación, es decir, por creer a la verdad. Nuestro Dios todavía hace milagros, sí, pero los milagros no producen fe. Lo que produce fe es el Espíritu Santo que al mostrarnos la verdad, el momento que creemos, produce fe en nuestras vidas para ser salvos. ¿Ok? Leo lo que dice nuestro estudio. Dice, hoy hay personas que quieren ver una señal para creer a la verdad, pero Dios no tiene como hábito el dar señales. Ya dio su palabra y la gente solamente necesita creerle. Pablo dijo que los griegos buscaban sabiduría, querían un plan humano que salvara al mundo de sus problemas. Les era ridículo pensar que la solución fuera confiar en un judío llamado Jesús, quien fue rechazado por su propio pueblo y crucificado por los romanos. Y hoy día todavía hay personas que piensan que son más sabios que Dios, que piensan que saben más, que por sus buenas obras van a ser salvos o santos, o rechazan la verdad. Y al hablarles del Evangelio piensan que es una necedad. Ahora, esto que estamos hablando aquí, Pablo se enfoca aquí porque para los judíos era tropezadero, para los griegos era una burla o una necedad, pero para los que creen, esto es poder de Dios. Por eso miren lo que dice los siguientes versículos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto habla acerca de Cristo Jesús mismo a través de nosotros, produciendo la vida cristiana, donde ahí hay unidad. Y ahí pone fin a las divisiones en la iglesia, fin a las divisiones entre marido y mujer, fin a los pleitos por la carne. Porque cuando estamos viendo las cosas como ve Dios, a través de la sabiduría de Él, por el poder del Evangelio en nuestras vidas diarias, ahí vemos una misma cosa. Ahí nos importa lo que le importa a Dios. ¿Sí? Tanto para la salvación como para la vida cristiana, aquí dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ver las cosas como Él las ve. Para los escogidos de Dios, los de la fe, si usted cree, y yo creo, usted y yo, saben que a través de su muerte Dios ha completado su plan sabio y poderoso para salvarnos del poder de Satanás. Es decir, ya no somos más esclavos de Satanás, ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más esclavos de la muerte. Ahora nos ha dado vida, somos hechos hijos, nos ha dado el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y por el poder de Él, ya no esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 y el versículo 6. ¿Sí? Hermanos amados,
¡Qué alivio! Tenemos ahora, por la obra de Él, la única esperanza para vivir vidas que reflejan la vida de Dios, la vida de Jesucristo, la sabiduría de Dios, ver las cosas como Él las ve. Mis amados hermanos, ese es el plan de Dios para el creyente aquí en esta tierra. No que ande por su propia manera de pensar, sino que vea las cosas a la luz de la Escritura, a la luz de la obra de Jesucristo en su vida diariamente. Saludos, hermanos amados. Pueden ustedes compartir estos videos, hacer preguntas. Recuerden que estamos en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. En cualquiera de estos dos medios puede usted escribirnos y también compartir con otras personas. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Saludos.